Le invito a que abra su Biblia, Santiago capítulo 2. Estaremos poniendo nuestra atención a partir del versículo 5 en adelante. Veamos qué es lo que Jacobo tiene para nosotros en esta mañana. A través de este capítulo, de esta sección, estamos estudiando donde estamos aprendiendo, observando que la acepción de personas es pecado, dice Jacobo. Versículo 5 en adelante. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a ver esta sección que tenemos a nuestra consideración. Nuevamente el texto, Jacobo inicia: mis amados hermanos, escúchenme. ¿No ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una pregunta retórica, pero sí espera en esta ocasión una respuesta. Pero ustedes deshonran al pobre. Vamos a ver cómo deshonramos al pobre cuando hacemos acepción de personas. ¿No los explotan los ricos y ellos los arrastran a ustedes mismos a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Y esta es una hermosa declaración, haber sido llamados por el buen nombre de Jesucristo. Y vamos a entrar en la explicación de estos versículos, porque en los versículos anteriores Jacobo nos enseñó que no debemos de tener prejuicios hacia los pobres o mostrar favoritismo hacia la clase privilegiada. Ahora Jacobo desea explicarnos algunas de las razones por las cuales no debemos de hacer acepción de personas, diferencia en el trato que le damos a los ricos o a los pobres. Ahora Jacobo nos va a explicar algunas razones. De eso va a tratar esta explicación. Pero vayamos al principio. Dice él: mis amados hermanos, escúchenme. El siervo de Dios Jacobo utiliza ya por varias ocasiones esta expresión: mis amados hermanos, hermanos míos amados, y en las diferentes formas en cómo las presenta Jacobo. Todas tienen el mismo propósito. Va más allá de dar un saludo solamente o de saludar a los hermanos que han recibido la carta, a los lectores, sino que cada vez que da este saludo quiere reenfocarnos, traer nuestra atención, nuestros ojos a esta nueva sección de la carta. En otras palabras, dice: vean, pónganme atención a lo que les acabo de escribir. Sin embargo, en esta ocasión va más allá el siervo de Dios Jacobo. No solamente da su saludo para llamar la atención, sino es específico y dice: escúchenme. ¿Por qué? Porque también esas cartas, o principalmente esas cartas, se leían en la congregación. Entonces, al leerse esta carta en la congregación, la iglesia estaba más que leyéndola, estaba escuchándola. Entonces dice Jacobo: escúchenme en lo que les quiero decir, lo que le quiero mencionar. Esto es una amorosa exhortación dirigida al corazón, a la mente. Es directa, es práctica, y también porque proviene de un corazón pastoral. Jacobo era el pastor de ellos en la iglesia en Jerusalén, antes de que la iglesia fuera esparcida a través de la persecución que se dio. Dice entonces Jacobo: ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo? Ahora, esta
expresión pudiera pensarse que tiene alguna relación con Mateo 5 y las bienaventuranzas. Sin embargo, esta expresión de pobre es muy diferente a la que se utiliza en Mateo 5. Ahí el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Exacto. Aquellos que reconocen su necesidad, su dependencia de un Dios soberano. Aquí Jacobo está poniendo la atención en que estos pobres no son pobres espirituales, sino son pobres económicamente. Estos son los pobres del mundo, o los que carecen de recursos económicos, o son los que no tienen todos los lujos y los privilegios que la sociedad moderna del primer siglo ofrecía. Tuvimos la oportunidad de ir a Asia Menor, a Turquía. Nos encontramos, hermanos, ciudades romanas del primer siglo que tenían aire acondicionado, agua corriente, drenaje. Y usted pudiera pensar que esos son como invenciones modernas, ¿no? Bueno, se daban ya esas invenciones en aquel tiempo, solo que costaban una grandísima cantidad de dinero. Tenían refrigerador, ¿ok? Ahora usted va a preguntar, bueno, ¿y cómo? Bueno, ya que les dije, ahora tengo que explicarles, ¿verdad? ¿Cómo? En una esquina de la casa hacían una pared doble de esa parte, hacían como una bóveda, la mitad sumergida en la tierra, y corrían tuberías de agua de barro por esa sección. Al venir el agua por la tierra se enfriaba, corría por entre las paredes, y ahí esa agua hacía de esa cuevita y la insulación de la doble pared de adobe un refrigerador. Ahí podían guardarse las frutas, las verduras, y durar mucho más tiempo. Y sí, cuando pasamos ahí, nos acercamos y es casi como del tamaño de un refrigerador, como de este tamaño así, o sea que se podían guardar varias cosas. Se acerca usted, mete la mano y no se siente bastante fresco. Afuera estaba a 80 grados de temperatura, ahí estaba bastante fresco, que todos nos deteníamos y ahí nos queríamos quedar un rato porque estaba fresco. En la casa se corría esta tubería también de agua, y en algunas secciones de la casa transminaba esa agua, goteaba como pequeñas cascaritas que refrescaban el ambiente dentro de la casa. Fíjese, y también tenían drenaje. Entonces sí había una diferencia marcada entre cómo vivían los ricos y cómo vivían los pobres. En este caso estamos hablando de los que no tenían los recursos, o no tenían los recursos como los ricos del primer siglo. Y también lo que Jacobo quiere decir es que a lo largo de la historia de la redención, Dios ha mostrado especial interés en llamar a los desprovistos de recursos económicos. Por ejemplo, miren, David declara: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará ¿quién? Jehová. Salmo 41:1. Vemos a través de las escrituras que Dios ha tenido un cuidado más allá por los pobres, por los marginados, por los necesitados. Y cuando Él establece la ley en el monte Sinaí, le recuerda a Israel que no se olviden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los necesitados. Bien, entonces queremos ver que por qué Jacobo dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo? Sí, Dios tiene una predilección por los pobres que por los ricos. No de que a los ricos los deje fuera de su gracia o de su misericordia. No se trata de eso. Vamos a ver por qué. Dice: para que sean ricos en fe, hablando de estos pobres. No ha elegido Dios a los pobres del mundo, dice, para que sean ricos en fe, o porque son ricos en fe.
Cuando se es pobre y se carece de las comodidades que otros poseen y aún se carece de las cosas básicas, se espera mucho más en la divina providencia con un mayor anhelo. No es que los ricos no puedan tener fe, pero si usted nota, la gente pobre siempre tiene a Dios en los labios. Primero Dios. Dios proveerá con la ayuda de Dios. El rico quizás su fe se ha enfriado porque pues hace un cheque y cubre sus necesidades. No está diciendo Dios proveerá mañana. No invoca el nombre del Señor con tanta frecuencia como el que es verdaderamente pobre. ¿Sí o no, hermanos? Como cuando está uno enfermo, continuamente está uno pidiéndole al Señor la salud, que cuando uno está sano. Entonces vemos que Dios tiene esa predilección por los pobres más que por los ricos, porque el rico puede confiar en Dios, sí. No debe ser un obstáculo, aunque las riquezas a veces son un obstáculo para muchos el poder confiar en Dios. Pero el rico también puede confiar en Dios, pero el pobre debe confiar en Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Es que el pobre no tiene con qué comer mañana, no tiene asegurada su despensa de la semana, no sabe si al final del mes va a poder tener lo suficiente para pagar la renta, hacer los pagos de la luz, del agua, vestir a sus hijos. Entonces, él debe de confiar en Dios. Y el rico puede darse el lujo de poder confiar en Dios. Entonces, esta es la inclinación que tiene Jacobo y la diferencia que él hace entre los ricos y los pobres, y por qué Dios tiene esa atención, esa benevolencia hacia los pobres. Dice, ¿no habéis discriminado entre vosotros mismos? Entonces aquí ya viene la censura. Siervo de Dios, Jacobo dice, no ustedes mismos censuran, discriminan, hacen la diferencia. Si ustedes saben, hermanos míos, si ustedes saben que Dios ha elegido a los pobres de este mundo, los cuales, gracias a su pobreza, confían más en Dios, tienen mayor fe en Dios, son ricos en fe y son herederos del reino que ha prometido a los que le aman, ¿por qué ustedes mismos afrentan al pobre? ¿Por qué han ustedes discriminado al pobre que habita entre ustedes? Y entonces él hace esta pregunta, porque ellos son herederos del reino. Hace la pregunta y afirma, porque ellos son herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es decir, el reino de Dios prometido a los pobres. El mundo no ve más que la pobreza de esos individuos, pero Dios, que los eligió para una exaltación escatológica, ve su condición exaltada. Dios ve más allá de la pobreza y de la ropa sencilla de los pobres y encuentra en ellos un corazón que verdaderamente busca a Dios. Y entonces Él los ha elegido para un lugar privilegiado en el final de los tiempos. La escatología es el cumplimiento del final de los tiempos. Eso es a lo que se está refiriendo el siervo de Dios, Jacobo. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros notar que si ellos van a ser herederos del reino, ellos son parte entonces del reino de Cristo mientras están también aquí en la tierra. Dice, no hagan ustedes esa discriminación sobre ellos. Ahora, estamos hablando mucho acerca del privilegio que tiene
Dios por los pobres, pero eso no significa que el pobre automáticamente irá al cielo y el rico al infierno. No, los pobres, sin embargo, están más conscientes de su desamparo. Por lo tanto, a menudo eso facilita que puedan reconocer su necesidad de salvación, su necesidad de Dios. Porque una de las más grandes barreras para la salvación es el orgullo y la autodependencia, la confianza en las riquezas. ¿Qué sucedió cuando aquel joven se acercó a Jesús y le dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor le mencionó los mandamientos y él dijo: todos los he guardado desde mi niñez. Y le dijo al Señor: bueno, entonces yo creo que lo único que te falta es que vendas todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó? Se fue muy triste. A veces las riquezas son un estorbo para confiar o para seguir a Jesús. ¿Sí se da cuenta? El pobre no tiene nada que le estorbe, por decir algo. Al contrario, más cerca quiere estar de Dios. Así es que entonces usted tiene que analizar por un momento: ¿hasta dónde es bueno que un cristiano persiga las riquezas? No estoy diciendo que la pregunta no es si es malo que un cristiano quiera superarse, ¿no? O tener lo necesario, o tener suficiente ingreso para las cosas básicas. Yo estoy diciendo qué tan bueno será para un cristiano que quiera perseguir las riquezas, que ande tras de las riquezas, que las 24 horas del día no son suficientes, quisiera que hubiera más para trabajar. Un negocio no es suficiente, quiere tener 2. 7 días no son suficientes, quisiera que la semana tuviera 10 días, etcétera. ¿Me explico? Sí, hermano Odilio. Una pregunta, hermano Hugo. Santiago, ¿a qué tipo de pobres se está refiriendo? ¿No? Porque yo puedo tener una idea de lo que es un pobre, pero en ocasiones la gente es pobre porque ahora sí que no le echa ganas, ¿no? Hablando del otro lado de la moneda, el que busca mucho. Entonces, bueno, me gustaría saber esa diferencia, pues, porque pues la Biblia habla de los pobres realmente, o de los que se hacen pobres por como la hormiga, ¿no? Que dice pues que va junta. Sí, Proverbios habla acerca del perezoso, ¿verdad? Que por eso es pobre, no tiene para alimentar a su familia porque es flojo, es perezoso. No, en este caso, el contexto a quien está dirigida la carta es a cristianos, principalmente judíos, trabajadores que tenían a lo mejor su negocio, iban a los talleres, al campo, pero por la persecución que ha habido, porque ellos se han convertido al cristianismo, han sido marginados, han sido expulsados quizás de los gremios, de los sindicatos de trabajo, no les permiten tener tierra, les han cerrado sus talleres, sus negocios, y entonces su poder adquisitivo, su economía es deplorable, pero no porque sean flojos, no porque sean irresponsables, sino porque las circunstancias de la sociedad de ese tiempo del primer siglo les impedía realmente ir adelante. Les quitaban muchas veces sus propiedades, hermanos. ¿Sí? Y cuando el judío no estaba en Israel y vivía en ciudades fuera de Israel, siempre ha sufrido penurias, persecución. Lo pueden ver, hay una película antigua muy famosa que se llama El violinista en el tejado. Les muestra la cultura judía del siglo pasado, que vivían en Rusia, y cómo en algún momento, cuando cambia el ambiente político del país, lo primero que hacen es que los sacan.
van a salir tal día y mejor vendan sus terrenos, vendan sus vaquitas, pero más bien regálenlas, y las tuvieron que malbaratar porque pues iba a quedar vacía la villa. Entonces, cosas por el estilo, por eso eran muy pobres. Bien, pero eso no significa que por eso automáticamente los pobres o algún cristiano pobre automáticamente va a ir al cielo por ello y el rico al infierno. Los pobres, sin embargo, están más conscientes de su necesidad, de su desamparo, definitivamente. Dice, pero ustedes deshonran al pobre. La palabra griega que utiliza aquí, atimazo, de la partícula negativa de no honrar. O sea, ustedes dicen, en vez de darles honra, lugar, privilegio, atención a los más pobres, a los marginados, a los necesitados, en la congregación, ustedes los deshonran. Los ven con desdén, los maltratan, los afrentan. ¿Por qué? Porque le dan el lugar preferencial a los ricos, a la gente bien vestida, a los que parece que son importantes. Entonces no hagan esa diferencia, dice, porque ustedes estarán deshonrando, afrentando a estos hermanos solo por su pobreza. En otras palabras, debemos de tener cuidado de no despreciar y ofender a quien ha sido elegido para entrar al reino de Dios. Si aquí hay ricos y pobres, todos, hermanos, hemos sido elegidos para entrar al reino de Dios. Y delante de Dios todos valemos el mismo precio, que es la sangre de Cristo. Entonces no debe haber entre nosotros ninguna diferencia. Además, pues no hay así como ricos entre nosotros. No, gracias a Dios, Dios ha provisto más allá de lo necesario, de lo básico, a cada uno de nosotros, y a Cristo la gloria por ello. Sí, hermana Ismari. Iba a preguntar, ¿y qué se le puede decir a un joven que, o por ejemplo, yo una vez conocí un joven que dijo que, yo le digo, tú vienes a la iglesia constantemente, right? Porque yo veo que tus padres vienen, blah, blah. Y dijo él, no, es que por mi trabajo yo tengo que muchas veces estar ausente por meses y regresar y, and I was just like, pero eres bautizado, right? Entonces vas a alguna iglesia, o no, es que no me da tiempo. ¿Qué se le puede decir a un muchacho que yo sé que se quiere superar y yo veo que se quiere superar, pero como que a la misma vez siento que está descuidando ese aspecto de su vida? Dios te pague por la pregunta. Lo vamos a tratar un poquito más en la predicación, porque en la narrativa de Mateo nos toca llegar hoy a Mateo 20, 12 al 17, donde Jesús llega al templo. Después de su entrada a Jerusalén, Él va al templo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice hermana Ismari, ¿no? La vida del primer siglo de los judíos, con ese imponente y hermoso templo que tenían, que hicieron de él. Entonces vamos a ver por qué también nosotros como cristianos, a veces teniendo un lugar donde reunirnos y glorificar a Dios en santa paz, con libertad, se nos hace fácil faltar mucho. Y la razón es porque todavía no tenemos una relación personal con Cristo. La raíz es porque tu corazón, escúchelo bien, faltamos mucho a la iglesia porque nuestro corazón al 100% no le pertenece a Cristo. Decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero esa palabra Señor nada más es de palabra, de labios. Cuando Cristo verdaderamente sea nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro legislador, nuestro todo, entonces no faltaremos a la reunión de los santos donde se allegan a adorar a ese nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos lo perderíamos por nada. Claro, hay excepciones, hay ocasiones, pues uno está enfermo, hay ocasiones en que por cuestiones de trabajo, una vez allá, cada cuando,
pero no a una constancia. El corazón es el problema, no es de Cristo totalmente. Bien, seguimos con Jacobo aquí, y hace una pregunta. No son los ricos, porque ahora dice, les quiere decir, no solamente ustedes ofenden al pobre, pero no se han dado cuenta que no son los ricos quienes los explotan a ustedes y ellos mismos los arrastran a ustedes a los tribunales. Jacobo continúa de nuevo con un no, ox, que introduce una pregunta que espera una respuesta positiva, indagando. ¿No los oprimen los ricos a ustedes? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Que no saben que son los ricos los que les abusan a ustedes? Y un rico no necesariamente tiene que ser un millonario, sino alguien que está mejor económicamente que usted. Por ejemplo, se han de recordar que en una de las parábolas del Señor Jesús dice que el amo, el dueño de la hacienda, llamó a su siervo y le dijo, mira la deuda que tú tienes conmigo, ya no te preocupes, porque él le rogó porque no se la podía pagar y el Señor le perdonó la deuda. Y aquel siervo salió bien contento de que le habían perdonado la deuda, pero al salir se encuentra con su consiervo que le debía 100 denarios, y entonces lo toma por el cuello y lo jalonea, lo está ahorcando, le dice, págame lo que me debes. Su consiervo le dice, perdóname, mira, no he tenido la oportunidad de juntar el dinero. Ahí el que le prestó dinero, pues parece como que es el rico, el necesitado, pues es el pobre, aunque él ante el dueño de la hacienda, pues era pobre. Es que todos en algún momento somos ricos y somos pobres, dependiendo de quién estamos viviendo, ¿no? Aún los millonarios, pues son pobres en comparación de los billonarios, ¿sí? Entonces siempre hay ricos y pobres. En este caso, este consiervo está jaloneando a su hermano, lo está casi ahorcando y le demanda que le pague sus 100 denarios. Él dice, dame un tiempo, no te los puedo pagar. No tuvo compasión, ¿correcto? No tuvo misericordia. ¿Qué hizo? ¿No lo arrastró a los tribunales? Lo metieron a la cárcel, lo llevó, lo acusó a la corte. Dijo, me debe, no me ha pagado. Le preguntaron, ¿sí le debe? Sí, reconoció que le debo, lo voy a pagar. No, que lo metan a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Ya cuando el amo pues se enteró, pues lo castigó duramente. Pero es esta acción, eso es lo que parece que a eso está refiriendo Jacobo. Como que él está destacando esta situación de que, y utiliza esta expresión, literalmente los arrastran a los tribunales, te lleva a la corte y la policía viene y te arrastra, y ellos mismos son los que te vituperan. ¿Y por qué en la iglesia le vas a dar el mejor lugar? O sea, Jacobo dice, comprende, no entiendo. Aquí los dueños de bancos son los que cobran las tasas de intereses altísimo, en fin, los que no dejan que el pobre salga adelante, todo cuesta mucho dinero, en fin, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Por qué los pobres deberían de darles el lugar privilegiado a los ricos en el templo, en la casa de oración? Entonces está presentando esta lógica Jacobo y dice, no entiendo. ¿Por qué ustedes harían tal cosa? Además dice, si esto no es suficiente, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Jacobo señala a los ricos no creyentes como personas que hablaban impíamente de los creyentes y de esta manera menospreciaban la fe religiosa de la iglesia del primer siglo. Por una parte sí había ricos creyentes que presionaban a sus hermanos pobres y a veces hasta los llevaban a la corte. Pero también ricos que no eran creyentes y a lo mejor un día venían al servicio,
y les daban un lugar privilegiado, y les dice: no son ellos mismos, los ricos gentiles, que blasfeman, que hablan mal del buen nombre que fue invocado sobre ustedes. Ahora, eso es un poquito difícil con exactitud saber a qué se refiere, pero parece que por el contexto y las palabras, obviamente el buen nombre es el nombre del Señor Jesús. Es el único buen nombre que hay, ese nombre que fue invocado sobre ustedes. Ahora, la invocación, ¿cuándo fue? Es en el momento del culto, cuando nos reunimos en el culto y invocamos aquí el nombre del Señor y ellos se burlan del nombre de Jesús. ¿O fue el momento glorioso cuando estos cristianos bajaron a las aguas bautismales y se invocó el nombre de Jesucristo sobre de ellos y fueron perdonados? ¿O es que ya a ellos les están llamando también cristianos, ¿verdad? De una manera como de desprecio, pero al decir eso lo que quieren decir es que ustedes son seguidores de Cristo, bendito sea el Señor. La manera que sea, estos ricos se están burlando de estos cristianos, y entonces dice Jacobo: no, ustedes deberían de tener cuidado de preservar el buen nombre del Señor. ¿Y por qué ustedes les dan el lugar preferencial? Sí, recíbanlos, pero nunca los pongan por primero que los pobres. Eso es lo que está diciendo nada más, no de que no los recibamos. Que este nombre, dice, fue invocado sobre todos ustedes, subraya la relación personal del creyente y su identidad con Jesucristo. Amado hermano, no hay más hermoso título y de distinción que usted pueda recibir de los gentiles cuando le preguntan: ¿es usted cristiano? O me parece que usted es cristiano. No hay mejor título que ser llamado por el nombre de Jesucristo y ser distinguido entre toda la población de que somos cristianos. ¿O habría mejor título? Porque eso también quiere decir que seremos partícipes del reino de Dios o del reino de Cristo allá en el cielo. Nuestra herencia está en el cielo. Entonces, si a usted le llaman cristiano, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos adelante, tenemos unos minutos para la última sección, es un poquito más corta, versículo 8 y 9. Continúa su discurso Jacobo: si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Mas si haces acepción de persona, cometes pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Dios nos ayude. Sin embargo, si ustedes cumplen la ley real, y vamos a ver cuál es esta ley real, conforme a la Escritura, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son convictos por la ley como transgresores. Entonces, por lo tanto, debemos de tratar a todas las personas de la forma que esperamos que se nos trate a nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debemos despreciar al rico, porque si lo hacemos también estaremos negando nuestro amor. Pero tampoco debemos favorecerlos por lo que puedan hacer por nosotros, y al mismo tiempo despreciar al pobre por lo poco que él pueda darnos a cambio. Entonces es importante, hermanos, no tratemos al rico de una mejor manera porque podamos esperar algo de él. No hagamos diferencia entre nuestros hermanos, porque a este hermano sí le puedo pedir un favor el día de mañana y él tiene los medios, tiene esto, que él me pueda hacer ese favor, pero este hermano aquí, este hermano pues al contrario, necesita más que yo. No,
que el trato sea similar, que el trato sea igual. La expresión, sin embargo, aquí al inicio, nos muestra que Jacobo no está iniciando un nuevo tema, sino que prosigue la discusión acerca de la discriminación. Nuestras Biblias dicen, si en verdad cumplís. Se da usted cuenta que no aparece la palabra sin embargo, pero existe en el original. Y eso nos demuestra que nos va a explicar lo que él viene tratando y no está brincando de tema. Sin embargo, si ustedes en verdad cumplen la ley real, eso es lo que está diciendo aquí Jacobo. Entonces es importante esta expresión que nos hace falta en español, porque nos da la transición a la explicación de el por qué debemos nosotros de tener este sumo cuidado. Dice, si cumplen ustedes esta expresión, Vamón Basilicón, dice Jacobo de manera categórica, hacen bien. Si ustedes cumplen la ley, hacen bien. La pregunta es, ¿qué ley es esta? Si en verdad cumplen ustedes la ley real o la ley del rey, bueno, es el Señor Jesucristo el que estableció nuestra ley en el Nuevo Testamento. Y de todos los 10 mandamientos, Él puso su ley. Y su ley ya no es escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esta es la ley de Jesucristo, la ley del Rey de Reyes. Si la cumplimos conforme está escrito, y aquí está la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces haces bien, dice Jacobo. Haces bien, la estás cumpliendo, la estás viviendo. Por lo tanto, Jehová te reconoce como alguien que cumple la ley. No estás quebrantando la ley. Esta ley es la ley del gran Rey Jesucristo, el cual dio esa enseñanza en Juan 15:12. Pero veamos rápidamente lo que dice Mateo 7:12. Jesús dijo, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces yo creo que nos conviene a todos poner en práctica de una manera más cercana, más precisa, esta ordenanza del Señor Jesús. Creo que todos tenemos espacio en nuestra vida para vivir este texto, ¿o no, hermanos? Todos tenemos espacio en nuestra vida para practicar mejor este hermoso texto. Esto es lo que es conocido como la regla de oro. Y al hacer esta declaración positiva, Jesús la hizo mucho más significativa. No es fácil frenar nuestra intención de causar daño a alguien. Sí, muchas veces no es fácil cuando queremos desquitarnos o pagarle a alguien mal por mal, o simplemente no queremos, ¿verdad?, ofender a alguien y tratamos de cuidarnos y procuramos. Sin embargo, aquí el Señor Jesús ha elevado la ley a otro nivel. En otras palabras dice, no solamente absténganse de hacerle daño a un hermano, no solamente absténganse de hablar mal de una hermana, sino hablen bien de la hermana, sino obren bien sobre el hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, si tu enemigo te pidiere un vaso de agua, si tu enemigo te pidiere de comer, si tu enemigo te pidiere la camisa, dale también pues la chamarra.
Entonces aquí nos está instando el Señor Jesús de que no solamente dejen de hacer mal, muérdense los labios como decíamos nosotros por hablar mal. No, ¿por qué no hablamos mejor bien? Hablemos bien de la gente, hagamos bien a nuestros hermanos, lo merezcan o no. ¿Por qué? Porque la ordenanza nos la dejó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fallar a la ley de Jesucristo es pecado. Y el pecado es condenable por Dios. Jacobo no desea que sus lectores cometan pecado por hacer diferencia entre los hermanos de la congregación. Y entonces Jacobo utiliza la palabra elenjo, esta palabra que se traduce como amonestar, refutar o acusar formalmente. En otras palabras, dice Jacobo que si no ponemos atención a vivir la ley de Jesucristo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, o trátalo como tú quieres ser tratado, o haz bien para con tu hermano, si tú no practicas esa ley, vas a ser acusado formalmente ante la corte celestial. Se van a presentar las evidencias, porque esta es una palabra, alenjo es una palabra jurídica que se refiere al proceso de presentar una acusación formal ante la corte y se respalda con las pruebas suficientes que dan como resultado una convicción. Te encontraron culpable. Sí, no obraste conforme a la ley de Jesucristo. Entonces dice Jacobo, porque si ustedes hacen acepción de personas, cometen pecado y sois reconvenidos. Los encuentran culpables y la ley los declara transgresores de la ley. Nos declara transgresores, que quebrantamos la ley. Y no queremos quebrantar nosotros la ley de Dios, ¿o sí, hermanos? No queremos quebrantarla. Entonces hagamos bien a nuestros hermanos, hablemos bien de ellos. No es suficiente con evitar ponerles el pie para que no caigan, que usted se abstenga de no ponerles el pie para que se tropiecen. No es suficiente de acuerdo a la ley de Jesucristo. La ley de Jesucristo, para que sea cumplida, es evitar ponerles el pie a los hermanos para que se caigan, pero ayudarlos, ver por ellos, darles. Porque el resultado del veredicto será agregado al récord del creyente y quedará señalado como transgresor de la ley del Rey soberano. Jacobo no desea que los creyentes se encuentren quebrantando la ley de Dios y hace la recomendación de tratar al prójimo como a uno mismo. Ninguno de nosotros quiere comparecer ante el Señor Jesús y que ahí se lea, ¿verdad?, el acta, el veredicto de que pues fuimos encontrados culpables de no obedecer o respetar la ley del Rey soberano.